El sol, implacable y tirano sobre la vasta hacienda El Acantilado, no era más cruel que el destino que se cernía sobre Isabela. Sus manos, jóvenes y ágiles, se movían en el campo de plantaciones con la resignación heredada de generaciones, pero su espíritu, el verdadero espíritu de Isabela, la Fénix, ardía en rebeldía silenciosa. Cada gota de sudor era una lágrima no derramada, una protesta muda contra la injusticia que la había encadenado a esa tierra, propiedad del formidable y distante duque Alejandro de Vega. Ella había sido arrebatada de la dignidad y obligada a ser una mera sombra al servicio de la opulencia ajena. Un precio injusto pagado por deudas falsas, orquestadas por la avaricia del administrador. Sin embargo, en el fondo de su corazón, latía la certeza alimentada por un viejo secreto familiar, de que su esclavitud no era una fatalidad, sino una cruel mentira. Y ese conocimiento era su única e inquebrantable armadura en ese infierno terrenal. La hacienda era un estudio en contrastes brutales. La majestuosa casa ducal se alzaba sobre el risco como un faro de poder frío, mientras que las cabañas de los trabajadores se aferraban a la base del acantilado, humildes y precarias, reflejando el abismo social. El duque Alejandro de Vega, el dueño de todo ese poder sombrío, era una figura de mármol, alto, de facciones cinceladas por la responsabilidad y con una mirada de obsidiana que rara vez revelaba emoción alguna. Su armadura de frialdad era conocida por todos, alimentada por un dolor pasado que lo había convertido en un líder ausente y un observador pasivo de las crueldades cometidas en su nombre. Él gobernaba, pero su alma estaba cautiva en una celda de culpa autoimpuesta, y esa distancia emocional permitía que la maldad de otros floreciera impunemente en sus dominios. El catalizador de la historia fue un incidente insignificante, magnificado por la desesperación. Una mañana, don Ramón de Orellana, el administrador de Ferro, de su tiranía habitual, castigó públicamente a un anciano trabajador por una falta menor, un acto de crueldad gratuita que hirió a Isabela hasta lo más hondo. La imagen del anciano doblegado bajo el látigo quebró la barrera de su miedo. En un impulso de justicia pura, Isabela alzó la voz, un grito que resonó más allá del silencio opresor de los campos. No somos su propiedad, tenemos dignidad. Sus palabras no eran solo una defensa, sino una declaración de guerra contra todo el sistema. Pero, en este instante, sientes la tensión. Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? El grito de Isabela se había clavado en el aire como una daga, deteniendo los trabajos y, lo que era más crucial, llegando a los oídos del duque Alejandro. Él, que se mantenía a una distancia regia de las trivialidades de la hacienda, había presenciado la escena desde el balcón de su estudio, un espectador involuntario de la insubordinación. La voz de la joven no era solo desafío, sino una melodía inusual de coraje y desesperación que logró penetrar la gruesa coraza de su indiferencia. Alejandro sintió un punzante aguijón de reconocimiento, una resonancia lejana con la injusticia que él mismo había sufrido en el pasado, un eco que lo obligó a descender de su pedestal para investigar. Ramón, enrojecido por la afrenta pública, quiso silenciar a Isabela con la fuerza, pero la presencia del duque lo obligó a contener su mano. El administrador de Ferro, con su rostro de serpiente y su lengua envenenada, intentó desviar la atención, pintando a Isabela como una rebelde incorregible y una peligrosa mentirosa.
sembrando la semilla de la duda sobre su cordura y su verdadero carácter. Sin embargo, la mirada de Alejandro se posó en los ojos de la joven, no buscando el miedo, sino la verdad. Lo que vio no fue insolencia, sino una llama indomable, una dignidad que, a pesar de las ropas harapientas, lo superaba en nobleza a muchos de los nobles de la corte. El duque, con una voz profunda y autoritaria que acostumbraba a congelar el ambiente, ordenó que Isabela fuera llevada a la casa principal para ser interrogada. Este acto, más que un castigo, fue un movimiento estratégico, una forma de sacarla de la esfera de influencia inmediata de Ramón. Era el primer paso del destino, un entrelazamiento forzado de caminos entre el amo y la cautiva, que se movía entre la curiosidad y un sentido de deber apenas perceptible. Ramón sonrió con satisfacción superficial, creyendo que la joven sería quebrantada en la soledad del ducado, sin sospechar que acababa de entregar a la heroína al corazón del castillo, al lugar donde ella podría encontrar las armas para luchar. Isabela, al entrar en el opulento silencio del castillo de piedra fría, sintió el peso de siglos de tradición y riqueza. La decoración suntuosa, los tapices oscuros y la arquitectura monumental servían solo para recordarle su posición, una mota de polvo en un universo de mármol. Pero en su interior no había terror, sino una determinación helada. Ella sabía que su única oportunidad era la verdad, pura y sin adornos, y que debía usar su inteligencia para apelar al sentido de honor que, según los rumores, aún residía en el duque. Ella era una prisionera, sí, pero también era una mensajera que llevaba la denuncia viva de la opresión a los oídos del poder. La primera conversación en la biblioteca, un lugar de sabiduría y secretos, fue un juego de ajedrez silencioso. Alejandro observaba, preguntaba con precisión clínica, buscando fisuras en su historia. Isabela respondía con calma, usando un lenguaje elocuente que sorprendió al duque, revelando no solo la injusticia de su propia situación, sino también la sistemática crueldad de Ramón. Ella pintó un cuadro vívido de la miseria y el miedo, humanizando a la comunidad explotada y forzando a Alejandro a ver la verdad que sus ojos, cegados por la culpa y la distancia, se habían negado a reconocer durante años. El duque, acostumbrado a los halagos y las mentiras, se encontró desarmado ante la franqueza brutal de Isabela. Su relato resonó con la culpa no resuelta por la pérdida de su esposa, una tragedia que lo había endurecido y lo había alejado de la gente que dependía de él. Al final de la tarde, Alejandro, sin saber por qué, no la envió de vuelta a las cabañas, sino que la asignó a tareas dentro de la casa, manteniéndola bajo su supervisión directa. Este acto, una aparente medida de control, era de hecho un refugio, el primer puente precario construido sobre el abismo de sus clases, la semilla de una conexión que desafiaría toda lógica y tradición social. La presencia de Isabela en la casona ducal se convirtió en una constante, un susurro de conciencia que se coló por las grietas de la armadura del duque Alejandro de Vega. Su nueva posición, aunque seguía siendo la de una sirvienta, le otorgaba una visión privilegiada de la vida aislada y melancólica del duque, revelando que su frialdad no era inherente sino una defensa contra el dolor que lo consumía. Isabela observaba cómo Alejandro pasaba largas horas en su estudio, no administrando, sino sumergido en antiguos volúmenes de leyes y filosofía, o mirando fijamente el retrato cubierto de su difunta esposa, su rostro un mapa de culpa inconfesada. Esta observación comenzó a mitigar la animosidad inicial de la heroína, reemplazándola por una compleja mezcla de respeto y una profunda compasión que ella no esperaba sentir por su carcelero.
Ella entendía la soledad, aunque la de él estuviera envuelta en seda y la suya en harapos. El duque, por su parte, se encontró inesperadamente fascinado por la heroína. Isabela no era como las otras mujeres de su clase social, que hablaban con superficialidad y artificio. Su inteligencia era una luz clara, y su elocuencia, aprendida a través de la lectura secreta de libros desechados, era notable. A menudo la llamaba para que lo asistiera con documentos en la biblioteca, no por necesidad, sino por el placer de escuchar su opinión incisiva sobre la justicia, la ley y la moral. Estas interacciones, inicialmente formales y tensas, se transformaron en debates intelectuales donde las barreras sociales se disolvían momentáneamente. En esos momentos, Alejandro no veía a la esclava, sino a una mujer con una visión de mundo que desafiaba la suya, una fiera defensora de la humanidad. La dinámica entre ellos se nutrió de pequeños gestos que cimentaban la confianza. Una tarde, el duque la encontró tarareando un antiguo canto de libertad, una melodía folclórica prohibida en la hacienda por su contenido subversivo. Lejos de reprenderla, Alejandro le preguntó por el origen de la canción, revelando un interés genuino en las tradiciones y el folclore de su gente. Isabela, con una cautela teñida de esperanza, le explicó que la canción era un lamento por la dignidad perdida y una promesa de redención. Él, a su vez, le reveló su dolor, hablando en metáforas sobre una decisión injusta que había tomado años atrás, una que había costado vidas y lo había condenado a vivir en un exilio emocional. Este compartir de heridas se convirtió en un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían. Mientras la conexión se tejía en la intimidad de la casona, la sombra de don Ramón de Orellana crecía en los campos. El administrador, sintiendo que su influencia sobre el duque se desvanecía y sospechando de la cercanía entre amo y sierva, redobló su tiranía. Sus métodos de opresión se volvieron más sutiles, pero igualmente crueles. Aumentó las horas de trabajo, confiscó las pequeñas cosechas personales de los trabajadores y amenazó con vender a sus hijos a otras haciendas lejanas bajo la excusa de deudas impagables. Ramón buscaba una reacción. Esperaba que Isabela cometiera un error por impulso, forzando al duque a castigarla ejemplarmente y restaurando así el orden de miedo que él había instaurado. La presión se hizo insoportable, y los trabajadores, viendo a Isabela en la casa grande, comenzaron a verla como su única esperanza. En un encuentro furtivo en la oscuridad de la noche, una de las mujeres de la hacienda le entregó a Isabela un fajo de documentos que probaban las manipulaciones legales de Ramón, contratos de deuda fraudulentos que, con sellos y firmas falsas, justificaban la servidumbre de muchas familias. Este acto de fe de su comunidad fue el verdadero punto de inflexión para Isabela, transformándola de una víctima resentida a una guardiana activa de su pueblo. Ella se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por su propia libertad, sino por la liberación colectiva de toda su gente. El peso de esa responsabilidad cayó sobre Isabela como una losa, pero también le dio una fuerza inquebrantable. Ella sabía que revelar los documentos directamente a Alejandro sería peligroso. Ramón tenía espías en la casona, y la información podría ser interceptada o, peor aún, desestimada como una calumnia. Necesitaba un estratega, y para su asombro se dio cuenta de que su mejor aliado podría ser el hombre que la poseía. La clave no era solo mostrarle la evidencia, sino forzarlo a querer verla, apelando a ese sentido de honor que ella había vislumbrado bajo su fachada fría. Esto requería un riesgo calculado y una confianza que rozaba la locura. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el duque Alejandro de Vega, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas.
Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La siguiente interacción entre los protagonistas se desarrolló en el invernadero, un lugar de belleza decadente donde las plantas tropicales luchaban por sobrevivir al clima de la costa. Isabela mencionó de forma casual pero significativa una cláusula legal que había leído en un viejo libro que describía cómo los títulos de propiedad podían ser impugnados en casos de fraude evidente sin nombrar a Ramón ni los documentos. Su intención era plantar una semilla legal en la mente del duque. Alejandro, alertado por la precisión de sus conocimientos, le preguntó dónde había aprendido tales sutilezas. Ella, sonriendo con tristeza, respondió: «El oprimido aprende a leer las leyes, su gracia, no para obedecerlas, sino para encontrar las grietas por donde puede colarse la justicia». La frase de Isabela resonó en el alma del duque, perturbando su paz autoimpuesta. Esa misma noche, atormentado por las palabras de la joven y la culpa persistente, se sumergió en los archivos de la hacienda, buscando las lagunas legales. Descubrió que, efectivamente, la manera en que se había adquirido la deuda de muchas familias, incluida la de Isabela, era inusualmente compleja y estaba llena de enmiendas sospechosas. Aunque aún no tenía pruebas directas contra Ramón, su olfato de estratega político le decía que había algo podrido bajo el barniz de la administración de Hierro. Su honor, adormecido por años de aislamiento, empezó a despertar. La tensión romántica se intensificó durante un paseo nocturno no planeado cerca del acantilado. El duque, buscando el aire fresco para aclarar su mente de documentos y sospechas, encontró a Isabela allí, mirando la luna sobre el océano, su figura envuelta en una melancolía poética. Él se acercó, y por primera vez, el abismo entre ellos se sintió más estrecho que nunca. Compartieron un silencio cargado, roto solo por el rugido de las olas rompiendo contra las rocas. En ese entorno, peligroso y hermoso, Alejandro confesó su miedo a repetir los errores del pasado y cómo la valentía de ella lo hacía cuestionar todo lo que había aceptado como verdad. Isabela, sintiendo la vulnerabilidad genuina en su voz, respondió no como sierva, sino como igual. Le dijo que el miedo no era la ausencia de peligro, sino el precio de la cobardía, y que el verdadero honor residía en deshacer la injusticia, no en mantener una fachada de poder. Mientras hablaban, sus ojos se encontraron y una chispa se encendió, una atracción intensa y peligrosa que trascendía la clase y el deber. El aire se hizo más denso y por un instante fugaz sus manos casi se rozaron. Un pequeño acto que prometía una revolución emocional mucho más grande que cualquier levantamiento social. El amor comenzaba a florecer en el terreno árido del deber. El peligro se materializó cuando Ramón, usando a sus informantes, descubrió las indagaciones del duque en los archivos y la creciente complicidad emocional con Isabela. El administrador de Ferro, sintiendo que su castillo de mentiras se derrumbaba, decidió actuar primero. Con la astucia de un cazador, don Ramón sembró documentos incriminatorios en el cuarto de Isabela y falsificó una carta que la hacía parecer una espía de los terratenientes rivales.
Su objetivo era doble: desacreditarla y, al mismo tiempo, obligar a Alejandro a ejecutar un castigo ejemplar para restaurar su autoridad frente a la comunidad, eliminando de una vez por todas la molesta presencia de la heroína. Isabela, anticipando un movimiento de Ramón, se mantuvo alerta. Esa noche, mientras buscaba un lugar seguro para esconder los documentos de prueba que poseía, descubrió la carta falsificada. Su corazón se hundió, no por miedo a la muerte, sino por el dolor de ser traicionada de una manera tan vil. Sin embargo, su inteligencia prevaleció sobre el pánico. En lugar de huir o confrontar a Ramón de inmediato, ella concibió un plan arriesgado: usar la trampa de Ramón para exponer su verdadera maldad, contando con la incipiente fe que el duque había depositado en su honor y carácter, una apuesta que podría costarle la vida o asegurar la libertad de todos. La mañana siguiente se sintió cargada con el peso de la fatalidad, un aire denso y premonitorio que presagiaba la tormenta que se avecinaba. Isabela, con una serenidad forzada que apenas ocultaba el temblor interno, se preparó para enfrentar la trampa que don Ramón de Orellana le había tendido. Sabía que cada mirada, cada paso dentro de la casona era observada por los ojos de serpiente del administrador y que su destino pendía de un hilo más fino que la seda. Su estrategia se basaba en la vulnerabilidad controlada, permitir que la falsa acusación saliera a la luz, para luego revelar la verdad con un impacto que no pudiera ser negado. Una maniobra que requería una precisión casi suicida y una confianza ciega en la justicia del duque. El drama se desató en la sala de lectura, donde Alejandro solía recibir los informes matutinos. Ramón, con una compostura falsa que solo intensificaba su malicia, irrumpió con un aire de indignación hipócrita, blandiendo la carta falsificada y proclamando a gritos la traición de Isabela. El administrador, hábil manipulador, argumentó que la joven no solo era una espía, sino que también estaba planeando un levantamiento violento, utilizando como prueba la caligrafía supuestamente idéntica y una serie de mentiras entrelazadas que apelaban directamente al miedo del duque a la inestabilidad. Su actuación fue convincente para cualquiera que no conociera la rectitud intrínseca de la heroína. El duque Alejandro de Vega, a pesar de su disciplina emocional, sintió un golpe helado de duda y una punzada de dolor inesperado al escuchar la acusación. La traición era un fantasma que lo perseguía desde la tragedia de su pasado, y la posibilidad de que Isabela se hubiera ganado su confianza solo para destruirlo era un veneno amargo. Sin embargo, en el fondo, una voz, la misma que había respondido a la dignidad de la joven, le susurró que la verdad era más compleja. Observó el rostro de Isabela, esperando una negación histérica, pero solo encontró una calma estoica, una mirada de profunda tristeza que lo acusaba a él por dudar. La heroína no se rebajó a negar directamente, sino que elevó el debate por encima de la calumnia personal. «Si he de ser juzgada, su gracia», declaró con voz firme y resonante, «que sea por mis acciones y no por las mentiras de quienes temen la verdad que mis ojos han visto». Desafió a Ramón a presentar pruebas irrefutables de su supuesta comunicación con los terratenientes rivales, señalando las contradicciones obvias en la carta. Este acto de desafío, más que un intento de defensa, fue una acusación velada contra el administrador, obligando a Alejandro a moverse de su posición de juez distante a la de investigador activo, buscando la verdad que se escondía entre los hilos del engaño. Ramón, al ver que el duque no condenaba a Isabela de inmediato, se llenó de furia interna. Su plan estaba fallando. Intentó forzar la mano de Alejandro, recordando con insistencia su deber como duque de mantener el orden con mano de hierro,
apelando a la memoria de la trágica pérdida del pasado de Alejandro como una razón para no confiar en nadie. Este movimiento fue un error fatal. Al usar el dolor del duque como palanca, Ramón no solo reveló su falta de empatía, sino que también le dio a Alejandro un motivo personal para dudar de la bondad del administrador y, por extensión, de la validez de la acusación. A pesar de sus dudas y para apaciguar el clamor de Ramón y mantener una apariencia de orden, Alejandro se vio obligado a tomar una medida drástica. Ordenó el confinamiento de Isabela en los sótanos de la casa, un lugar lúgubre y frío, que simbolizaba la inmersión total en la desgracia. Este no era un castigo, sino una medida de protección estratégica, un movimiento para sacarla del alcance directo de Ramón mientras él investigaba. Pero para Isabela la caída fue total. Separada de la luz, de la esperanza y de la comunidad, sintió el peso aplastante del sistema volviendo a encerrarla, recordándole la fragilidad de la dignidad sin poder. El sótano era una mazmorra de piedra, húmeda y con olor a moho, donde solo el sonido del goteo constante rompía el silencio opresivo. Para Isabela, este lugar se convirtió en un crisol. Su resiliencia fue puesta a prueba al límite. La soledad era un espejo que le devolvía el rostro del fracaso y la desesperación. Ella repasó mentalmente sus movimientos, preguntándose si había confiado demasiado rápido en el duque, si su grito de libertad había sido prematuro. La oscuridad física era menos aterradora que la oscuridad de la desesperanza que amenazaba con consumir su espíritu. Pero fue en ese pozo que supo que solo su propia determinación podría salvarla. En su soledad, Isabela se aferró a los documentos ocultos que probaban la culpabilidad de... Eran su única arma, la llave para abrir la jaula de su pueblo. Los examinó una y otra vez bajo la tenue luz que se filtraba por una rendija, buscando una forma de hacerlos llegar al duque sin que cayeran en las manos equivocadas. La presión era inmensa. Si fallaba, no solo perdería su libertad, sino que condenaría a toda la comunidad a una explotación aún más brutal bajo la venganza inminente de Ramón. Su destino y el de muchas almas pendían de su capacidad para ser más astuta que su carcelero y el vil administrador. Mientras Isabela languidecía, el duque se sumergió en una investigación febril. Su mente estratégica analizó las acciones de Ramón, los contratos y el pasado de Isabela. La pieza que faltaba era el motivo de Ramón para una acusación tan drástica y rápida. Un viejo sirviente de la casa, leal a la memoria del padre del duque, se acercó a Alejandro con miedo y le reveló que había visto a Ramón falsificar documentos antes, sugiriendo que el administrador había estado manipulando las finanzas y las vidas de los trabajadores durante años, aprovechando el dolor y el aislamiento del duque. La traición de Ramón se hizo evidente para Alejandro, pero aún carecía de la prueba irrefutable que lo exoneraría a él de la vergüenza de haber sido engañado y que liberaría a Isabela. El duque se sentía atrapado. Su honor le exigía hacer justicia, pero su posición lo obligaba a actuar con cautela extrema, pues Ramón, con sus contactos en la corte, podría desatar un escándalo que destruiría la reputación de la Casa Vega. Su amor incipiente por Isabela se convirtió en una carga, pues la quería libre, pero no podía arriesgarse a la ruina total. El miedo y la presión hicieron mella en Alejandro. Se retiró a su estudio, sumido en un dilema moral que lo paralizaba. La imagen de Isabela confinada en la oscuridad por una mentira contrastaba dolorosamente con su dignidad inquebrantable. El duque se dio cuenta de que su frialdad y su distancia habían creado un vacío de poder que Ramón había llenado con tiranía. La culpa por la muerte de su esposa, que había utilizado como escudo,
ahora se convertía en una pesada cadena que le impedía actuar con la valentía que Isabela le había enseñado. Estaba en su punto más bajo, solo y confrontando el verdadero precio de su aislamiento. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la heroína convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? La profunda introspección del duque se vio interrumpida por un golpe urgente en su puerta. Era el viejo sirviente, pálido de miedo, que le entregó un informe alarmante. Ramón, creyéndose victorioso e intuyendo la inminente investigación del duque, había acelerado un leilón forzado de varios trabajadores, incluida Isabela, bajo la excusa de transferir deudas impagables a un terrateniente conocido por su crueldad. Este acto ilegal y desesperado era la prueba final de la avaricia y el pánico del administrador, una maniobra que buscaba eliminar permanentemente la amenaza de la heroína y silenciar a los posibles testigos de sus crímenes. La noticia del leilón fue como un rayo que despertó al duque de su estupor moral. El miedo de perder a Isabela, de verla entregada a un destino peor que el sótano, disolvió su cautela y su miedo a la ruina social. En ese instante, su amor, hasta entonces no reconocido, se reveló como la fuerza que lo impulsaba. Ya no se trataba de honor o deber, sino de salvar a la mujer que había encendido una llama en su corazón oscuro. La decisión fue instantánea y absoluta. Arriesgaría todo, su nombre, su título y su fortuna, para detener la injusticia y proteger a Isabela. Mientras tanto, en el sótano, Isabela sintió un cambio en el aire, una tensión que se incrementaba. Pudo oír los pasos de Ramón y sus secuaces acercándose. Comprendió con un escalofrío que su tiempo se agotaba y que el administrador no iba a esperar una decisión formal del duque. Desesperada, recordó la rendija de ventilación que conectaba el sótano con la parte trasera del jardín ducal. Ató los documentos incriminatorios a un trozo de tela con un mensaje de auxilio y con una oración silenciosa lo arrojó a la oscuridad de la noche, esperando que alguien leal al duque lo encontrara. Era su último y desesperado acto de fe. El mensaje de auxilio de Isabela fue encontrado por un joven mozo de cuadra, leal a la heroína por su bondad previa. Este joven, corriendo con el temor de ser descubierto, entregó el paquete al duque. Al ver los documentos, la evidencia irrefutable de las manipulaciones de Ramón y el mensaje desgarrador de Isabela, la furia de Alejandro fue total y consumidora. La prueba final de la traición de Ramón y la inminente amenaza a la vida de Isabela rompieron su última barrera de contención. El duque se transformó de un espectador distante a un vengador furioso. Ramón, con una sonrisa cruel y victoriosa, irrumpió en el sótano para llevarse a Isabela. Ella lo enfrentó con una mirada de puro desprecio. «Su avaricia es su debilidad, don Ramón», le espetó, «y su cobardía lo hará caer. La justicia es lenta, pero es implacable». El administrador, sin inmutarse, le vendó los ojos y la sacó a rastras, sintiendo el triunfo de un poder que creía absoluto, sin saber que su hora había llegado y que el destino había comenzado a moverse en su contra de manera irreversible. El camino hacia el mercado, donde se celebraría el leilón, fue una tortura silenciosa para Isabela. El ruido de las ruedas de la carreta y el ambiente festivo de la multitud contrastaban grotescamente con su desesperación interna. Sin embargo, en medio de su miedo, sintió una extraña paz. Ella había jugado su última carta, había confiado en la humanidad del hombre que una vez fue su dueño, y ahora
Lo único que podía hacer era esperar que la semilla de la justicia que había plantado en el corazón del duque hubiera germinado a tiempo para una cosecha de libertad. El duque Alejandro de Vega, vestido con su uniforme militar más formal, un símbolo de su autoridad absoluta, montó su caballo a galope. En su mano llevaba la prueba de la traición de Ramón y la decisión de deshonrar el sistema en el que había creído. Su rostro era una máscara de determinación y peligro. Ya no era el señor sombrío pasivo, sino un defensor de la justicia impulsado por el amor. Su galope no era solo para salvar a Isabela, sino para redimirse a sí mismo de años de cobardía emocional. El punto de virada estaba en marcha. El leilão forzado se estaba llevando a cabo en el centro del mercado, una escena de humillación pública y mercantilización humana. Ramón, en el estrado, estaba a punto de pronunciar el nombre de Isabela, disfrutando del miedo de la multitud. Los trabajadores, impotentes y aterrorizados, miraban la escena con rabia contenida. El ambiente estaba tenso, listo para explotar. La desesperación alcanzó su punto álgido justo cuando Ramón levantaba la mano para dar inicio a la subasta, un acto que simbolizaba el triunfo de la avaricia sobre la humanidad. Justo en ese momento, un grito de autoridad rompió la atmósfera. La figura imponente del duque, con su cabello oscuro ondeando al viento, irrumpió en el mercado, obligando a todos a guardar silencio. Su llegada no fue solo una aparición, sino una declaración de guerra. Montado en su caballo, con una expresión de hielo puro, señaló a Ramón con el dedo. El momento del enfrentamiento público había llegado, marcando el final de la caída de Isabela y el inicio del giro dramático y la lucha activa por la justicia. La irrupción del duque Alejandro de Vega en el mercado fue un espectáculo de autoridad innegable que paralizó el leilão forzado en su punto más álgido. Su voz, resonando con una mezcla de furia reprimida y mando ducal, se clavó en el corazón de don Ramón de Orellana. Ramón, que un instante antes saboreaba la victoria, palideció al reconocer la determinación implacable en los ojos del duque. Este ya no era el líder pasivo y atormentado, era el estratega, el hombre de honor que había despertado de su letargo, impulsado por una causa justa y por el amor que no podía nombrar. Alejandro no perdió el tiempo en sutilezas. Su acusación fue directa y pública, deshonrando al administrador ante la comunidad que tanto había oprimido. Alejandro, desmontando con una gracia peligrosa, se dirigió directamente al estrado, ignorando a Ramón y cortando la soga que ataba a Isabela. La heroína, con los ojos aún vendados, sintió la calidez de su mano fuerte liberándola y el aire de nobleza que lo rodeaba, una confirmación silenciosa de que su fe en la bondad subyacente del duque no había sido en vano. Él le retiró la venda con un gesto de reverencia, revelando ante la multitud no a una prisionera, sino a la mujer que se convertiría en su igual. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, el amor prohibido y la alianza de la justicia se sellaron, un momento de intimidad absoluta en medio del caos público. El duque no dio tregua a la sorpresa de la multitud. Levantó en alto los documentos incriminatorios que Isabela había rescatado, pruebas irrefutables de las manipulaciones y las deudas fraudulentas de don Ramón. Este hombre, tronó Alejandro, su voz vibrando con justa ira, ha traicionado mi confianza y, peor aún, ha traicionado la sagrada ley del honor, esclavizando a inocentes bajo falsas promesas de deuda. Declaro ante todos que este leilão es nulo y sin efecto, y que estas familias son libres de toda obligación con este usurpador. La multitud, primero en silencio atónito, estalló en un clamor de júbilo y alivio. Ramón, en un acto de desesperación cobarde, intentó huir, pero los guardias del duque lo rodearon de inmediato.
Viéndose acorralado y con su reputación hecha añicos, el administrador jugó su última carta, la calumnia personal. «Usted está siendo engañado, Su Gracia», gritó con voz estridente. «Ella es la descendiente de la familia que arruinó su padre. Ella vino aquí por venganza, no por justicia. Ella es la verdadera heredera de estas tierras». La revelación, aunque dicha con malicia, introdujo un elemento de verdad brutal, un secreto enterrado que lo cambió todo. La multitud se quedó en un silencio sepulcral. Isabela se congeló, y el rostro de Alejandro se contrajo por la conmoción y la comprensión. La afirmación de Ramón resonó con el dolor de su pasado, la culpa que lo había atormentado. Él había estado ciego no solo a la injusticia, sino también al hecho de que Isabela no era solo una esclava, sino la víctima directa de los errores de su propia familia, o al menos de aquellos que su padre había perjudicado para asegurar su fortuna. Este conocimiento hizo que su amor y su deber chocaran con una fuerza devastadora, transformando la alianza de justicia en una profunda y compleja deuda de honor. El secreto familiar, lanzado como un veneno por el villano, era el eslabón perdido en el arco de la redención de Alejandro. La verdad era que, años atrás, la familia Vega había adquirido parte de sus tierras de forma cuestionable, o a través de un préstamo que arruinó a la familia de Isabela, obligándolos a una servidumbre que se transmitió de generación en generación. Isabela, aunque inicialmente ignoraba la conexión exacta, había intuido que su familia poseía un linaje más noble del que le habían permitido reclamar. Ahora, el duque se daba cuenta de que su intento de justicia era también un acto de restitución personal, y que su amor era una peligrosa reconciliación con la historia. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Isabela dio un paso adelante, no para negar la acusación, sino para redefinir el conflicto. «No vine por venganza, don Ramón», afirmó, enfrentando al duque con una mirada que exigía una verdad total. «Vine por dignidad. Pero si mi sangre y mi historia se entrelazan con la suya, duque Alejandro, permítame entonces reclamar lo que es mío, mi libertad y la libertad de mi gente. La verdad nos ha sido revelada a todos y ahora depende de su gracia elegir. ¿Mantendrá la cadena del pasado o forjará el futuro con justicia?» El desafío de Isabela fue el verdadero punto de mirada. El duque, sintiendo que su mundo se desmoronaba por la culpa, tomó la mano de Isabela con firmeza, un gesto público de alianza y, tácitamente, de amor. Su respuesta fue una promesa solemne que reescribió las reglas del ducado. Independientemente de la sangre que corra por sus venas, Isabela, la justicia prevalecerá. Yo he sido ciego al pasado, pero no lo seré más. Los crímenes de don Ramón son reales y serán castigados, y mi honor me exige no solo liberarlos, sino restaurar lo que fue arrebatado. ¿Viste ese giro, Latiu? ¿Verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Alejandro de Vega? Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro de Vega merece una segunda oportunidad para redimirse? El acto público del duque fue una declaración de guerra no solo contra Ramón, sino contra el statu quo. La multitud rompió nuevamente en vítores, no solo por la libertad, sino por la esperanza de una nueva era de justicia. Ramón fue arrestado, encadenado y llevado bajo la mirada de desprecio de la gente a la que había explotado. Pero el peligro no había desaparecido. El administrador, con su último aliento de arrogancia, amenazó al duque con revelar aún más secretos a la corte.
insinuando que Alejandro sería visto como un traidor a su clase por aliarse con la heroína. De vuelta en el castillo, el ambiente estaba cargado de tensión y, paradójicamente, de una intimidad innegable. El duque e Isabela se encontraron a solas en la biblioteca, rodeados por los ecos de las leyes y los secretos familiares. La heroína, ahora libre, podría haber abandonado el ducado, pero su lealtad al duque y la necesidad de asegurar la libertad de su comunidad la retuvieron. Se miraron a los ojos, ya sin el velo de amo y sirvienta, sino como dos almas heridas, unidas por un destino común y una profunda atracción que ardía como la brasa. La tensión romántica alcanzó su clímax. Alejandro, atormentado por la culpa, se acercó a Isabela. «Dime, Isabela», susurró con voz ronca, «si la verdad de tu linaje te da derecho a odiarme, a odiar el nombre de Vega. Me he enamorado de la mujer que vino a reclamar su justicia, aun si eso significa mi propia ruina». Isabela, conmovida por la sinceridad brutal de su confesión, tocó su rostro, un gesto de consuelo y perdón. «No hay odio, Alejandro, solo una necesidad de verdad. El pasado de sus padres no es su culpa, pero su futuro es su responsabilidad. Yo lo amo por el hombre honorable que usted está eligiendo ser». Ese momento de vulnerabilidad total culminó en un beso, no uno de pasión desenfrenada, sino uno de profunda promesa y redención. Fue la consumación de una alianza emocional y estratégica, el reconocimiento de que su amor era la única fuerza capaz de sanar las heridas del pasado y darles la fuerza para enfrentar la tormenta que Ramón, incluso tras las rejas, estaba a punto de desatar. Su unión era subversiva, una amenaza a toda la jerarquía social de la época. Su primera misión como aliados fue asegurar las pruebas contra Ramón antes de que la noticia de su arresto llegara a la corte, que inevitablemente enviaría emisarios leales al administrador. Trabajando codo a codo en el estudio del duque, Isabela demostró su perspicacia estratégica, ayudando a Alejandro a organizar los documentos y a tejer la narrativa legal. Ella era la llave para entender las dinámicas de opresión. Él, el poder para derribarlas. Se convirtieron en un equipo formidable, un par de estrategas que combinaban la honra noble con la sabiduría de la calle. Sin embargo, el peligro seguía latente. Don Ramón, en un intento desesperado por evitar la cárcel y la pérdida de su fortuna, logró enviar un mensaje secreto a unos antiguos mercenarios a sueldo, ordenándoles silenciar al duque y a Isabela antes de que las pruebas pudieran ser presentadas formalmente a la autoridad superior. El plan era un asesinato en el camino, disfrazado de accidente, un último acto de crueldad que buscaba restaurar el caos y permitirle escapar de la justicia. El duque e Isabela decidieron que la única forma de garantizar la seguridad de las pruebas y la condena de Ramón era llevar la evidencia directamente al tribunal regional, un viaje peligroso a través de las montañas. Alejandro, ya completamente transformado, insistió en viajar solo para proteger a Isabela, pero ella se negó con firmeza. «Si me ama», le dijo, «confíe en mi fuerza. Mi conocimiento del terreno será nuestra armadura, y mi presencia será su recordatorio constante del por qué estamos luchando». La heroína, usando su conocimiento de los caminos secretos de la hacienda y su instinto de supervivencia, alertó al duque sobre un posible punto de emboscada. Su previsión salvó sus vidas cuando, al tomar una ruta alternativa, los mercenarios de Ramón atacaron la carretera principal. La traición se había adelantado, pero la alianza y el amor de la pareja fueron más rápidos. Este evento solidificó la confianza total del duque en Isabela. Ella no era solo su corazón, sino su estratega más vital. El viaje se convirtió en una huida tensa, un duelo constante contra la oscuridad de Ramón y la propia sombra del pasado del duque.
En un campamento improvisado bajo el cielo estrellado, Alejandro le confesó a Isabela toda la verdad sobre el pasado, sobre el papel indirecto que su padre o él mismo habían tenido en la ruina de la familia de ella. Esta confesión fue la purga final de su culpa, un acto de vulnerabilidad que lo liberó para amar sin reservas. Isabela respondió con la madurez de su espíritu. Su confesión es la verdadera redención, Alejandro. La justicia no se trata de demolición, sino de construcción. Construyamos juntos un legado donde nadie más sea víctima de codicia. Su perdón no fue un acto de debilidad, sino una reafirmación de su visión de justicia social, un futuro de igualdad, no de venganza. La pareja finalmente llegó a la ciudad, pero no sin ser seguidos de cerca. Don Ramón, con sus últimas influencias, había orquestado un complot legal para desacreditar al duque y a Isabela, afirmando que las pruebas eran falsas y que la heroína era una criminal fugitiva. El escenario para el clímax estaba listo, un enfrentamiento no solo de fuerza, sino de narrativa y verdad en la corte de la justicia. La culminación de la lucha estaba a un paso, y la pareja debía enfrentarla juntos, arriesgando su amor y su libertad. El duque e Isabela entraron en la sala del tribunal, sintiendo el peso de todas las miradas. Estaban allí no solo como un noble y una mujer libre, sino como símbolos de un nuevo amanecer, desafiando a una élite reacia a ceder su poder. El amor que compartían era ahora su armadura más fuerte y su alianza, la única esperanza de la justicia para los oprimidos. El clímax era inminente y la verdad estaba lista para ser revelada. El gran salón de la audiencia regional era un coliseo de mármol y prejuicios, donde la justicia se compraba y se vendía con la misma facilidad que el ganado. El duque Alejandro de Vega e Isabela entraron juntos, un desafío visual a la jerarquía social. Él, con su uniforme de gala, irradiaba poder noble. Ella, vestida con sencillez pero con una dignidad que superaba a cualquier duquesa, se paró a su lado, no como su vasalla, sino como su coestratega. La atmósfera era de expectación tensa, con la élite local observando con desdén, y los pocos defensores de la justicia social con esperanza contenida. El juicio de don Ramón de Orellana no era solo sobre fraude, sino sobre la propia alma del ducado. El fiscal, un aliado de Ramón y defensor acérrimo del statu quo, inició el ataque. Su estrategia era doble. Primero, desacreditar las pruebas del duque, argumentando que habían sido obtenidas ilegalmente y que eran falsificaciones orquestadas por Alejandro para encubrir sus propias deudas. Segundo, y más crucial, atacó el carácter de Isabela pintándola como una rebelde, una fugitiva y una manipuladora, cuyo único objetivo era la venganza y el ascenso social a través del engaño. El tribunal parecía inclinarse por el peso de la tradición y la palabra del fiscal. La duda se cernía sobre la verdad. El duque Alejandro de Vega, tomando la palabra con una voz que exigía respeto, no se defendió con arrogancia, sino con la humilde verdad. Confesó públicamente su ceguera ante las atrocidades de Ramón, asumiendo la responsabilidad por la negligencia de los años. Luego, con una pasión que nunca antes había demostrado, presentó las pruebas que su difunta esposa había encontrado sobre las deudas de Ramón antes de su muerte, atando la corrupción del administrador a la tragedia de su propio pasado. Su confesión conmovió a algunos, pero a la mayoría de la élite solo les pareció una debilidad vergonzosa. Isabela, sin esperar ser llamada, dio un paso adelante, su figura esbelta contrastando con el vasto salón. Su discurso no fue de defensa, sino de acusación poética contra el sistema. Con una elocuencia adquirida por años de observación y sufrimiento, describió el horror de la hacienda, humanizando las cifras y los documentos. Relató las amenazas,
la explotación y la desesperación de su gente, forzando a los jueces a ver más allá de la ley escrita y a confrontar la ley moral. Ella era la voz de los sin voz, y su testimonio, cargado de emoción palpable, era irrefutable en su autenticidad. La confrontación alcanzó su punto de ebullición cuando don Ramón de Orellana, aprovechando una pausa, intentó interrumpir el testimonio de Isabela con gritos de burla y amenazas veladas. «¡Mientes! ¡Eres una esclava sin valor! La corte te arrastrará de vuelta a las plantaciones». Isabela se giró hacia él, su rostro encendido por una ira helada. «Yo seré esclava», respondió, ella con la dignidad de una reina, solo hasta que la ley haga justicia a los documentos que usted falsificó y a las vidas que usted destruyó. Su avaricia, Ramón, es su verdadero amo. En un giro dramático, el duque presentó un testigo sorpresa, el anciano trabajador que Ramón había golpeado en el bloque 1. El hombre, visiblemente aterrorizado pero impulsado por el coraje de Isabela, testificó sobre las amenazas directas de Ramón para silenciarlo y la falsificación de su propia firma en un contrato de servidumbre. Este testimonio de la comunidad, de la voz de la verdad que venía de las plantaciones, fue el golpe de gracia, haciendo tambalear la credibilidad del administrador en la corte. Ramón, viendo su caída inminente, intentó un último acto de violencia. Se liberó de sus guardias y se lanzó sobre Isabela con una daga oculta, gritando que si él iba a caer, ella caería con él. El terror llenó la sala. En ese momento, la fuerza física y la lealtad de Alejandro se manifestaron. Sin dudarlo, se interpuso entre Isabela y la daga. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el duque Alejandro de Vega luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad de don Ramón de Orellana? El impacto del ataque no fue fatal, pero la daga hirió gravemente el brazo del duque mientras protegía a Isabela. La heroína, con un grito de agonía y coraje, reaccionó instantáneamente. Usando su agilidad, desarmó a Ramón con un golpe certero en la muñeca, demostrando que ya no era la víctima, sino una fuerza de protección. Los guardias se abalanzaron sobre el administrador, finalmente doblegándolo y llevándolo a rastras fuera del tribunal, derrotado y humillado bajo el clamor de la multitud que había presenciado el heroísmo y la traición. El clímax físico había terminado, pero el clímax emocional se intensificaba. El duque, sangrando, solo tenía ojos para Isabela. Ella, arrodillada a su lado, le vendó la herida con un trozo de su propio velo, con lágrimas de miedo y amor. Este fue el momento de la verdad para ambos. El duque había arriesgado su vida por ella, demostrando que su amor era más fuerte que su miedo a la ruina, y Isabela había luchado por él, aceptando su amor incondicionalmente. La corte, profundamente sacudida por la violencia y la verdad revelada, ya no podía ignorar los hechos. Con el agresor detenido y las pruebas irrefutables, el juez dictó el veredicto. Don Ramón de Orellana fue declarado culpable de fraude, esclavitud ilegal e intento de asesinato. Se ordenó la restitución inmediata de la libertad y las propiedades a las familias afectadas, y la confiscación total de los bienes del administrador como reparación. El triunfo de la justicia fue rotundo. La comunidad que había esperado fuera del tribunal estalló en celebraciones. Isabela, ahora completamente exonerada y reconocida, no solo era una mujer libre, sino la heroína que había provocado la caída del tirano y el despertar de un duque.
Ella había encontrado su voz y su poder no a través de la venganza, sino a través de la verdad y la lealtad al hombre que, finalmente, había cumplido su deuda de honor. El duque Alejandro, aunque herido, sintió una paz que no había conocido desde la tragedia. Al ver a Isabela a su lado, supo que la herida física era el precio de su redención. Su amor era ahora público y innegable, un símbolo de la nueva era de justicia que comenzaba en sus tierras, un futuro construido sobre el sacrificio mutuo y la verdad. Los amantes abandonaron el tribunal en medio de la aclamación de la gente, un noble y una mujer del pueblo, unidos por la sangre derramada por la justicia. El peligro había pasado, y el camino hacia la curación y la construcción de su legado estaba abierto, un final que desafiaba la tradición, pero que resonaba con la pureza de su amor. La justicia había prevalecido, pero el amor había ganado la batalla más importante, la de la redención personal. Con don Ramón de Orellana encarcelado y la justicia restaurada, la hacienda El Acantilado respiró un aire de esperanza por primera vez en años. El regreso del duque Alejandro de Vega e Isabela fue un triunfo que la comunidad celebró con júbilo. La herida del duque, aunque seria, fue tratada con esmero por Isabela, quien cuidó de él con una ternura devota, transformando la convalecencia en un período de profunda intimidad. En ese tiempo, el duque no solo sanó su cuerpo, sino que también sanó su alma, liberándose por completo de la culpa que lo había paralizado, encontrando en el amor de Isabela la absolución que tanto anhelaba por su pasado. La sanación de Alejandro marcó el inicio de la reforma social. Siguiendo el consejo perspicaz de Isabela, el duque no solo liberó a todas las familias de sus deudas fraudulentas, sino que también firmó decretos que garantizaban la propiedad de las tierras que trabajaban y establecían un sistema de trabajo justo. Este acto, radical para la época, transformó la hacienda de un símbolo de opresión a un bastión de justicia social, demostrando que el verdadero poder reside en la compasión y la equidad, un legado que solo el coraje y la visión de Isabela pudieron inspirar. Isabela, ahora completamente libre y reconocida por su linaje y su heroísmo, se enfrentó a la decisión de su futuro. Podría haber reclamado la nobleza y la propiedad completa de las tierras ancestrales, pero su corazón y su sentido de propósito la anclaron al lado de Alejandro. Ella entendía que la lucha no era por los títulos, sino por la gente. Su voz, que había sido silenciada por años, ahora se usaba para abogar por los más débiles, convirtiéndose en la consejera indispensable del duque y la verdadera señora de la hacienda por derecho de carácter y no de nacimiento. El clímax romántico se resolvió en la capilla familiar del ducado, no con una gran boda social, sino con una ceremonia íntima y profundamente significativa. Alejandro le propuso matrimonio a Isabela, no como su duquesa, sino como su igual, su socia en la justicia y su único amor verdadero. Él le ofreció su nombre y su título, pero ella le ofreció el legado de su dignidad y su coraje, la fusión de la nobleza con la humanidad. El intercambio de votos fue un juramento de amor eterno y de compromiso inquebrantable con la justicia social, un pacto que trascendía las barreras de clase. El duque y su ahora esposa, duquesa Isabela de Vega, hicieron de la biblioteca y el acantilado sus lugares de encuentro favoritos. Allí, bajo el dramático horizonte oceánico, planeaban sus reformas y compartían momentos de profunda ternura. La frialdad del duque desapareció por completo, reemplazada por una calidez protectora y una admiración constante por la fortaleza de su esposa. Isabela, por su parte, encontró en Alejandro no solo a su protector, sino a un alma gemela que compartía su visión de un mundo más justo, una conexión que sellaba su destino.
La pareja también trabajó activamente para asegurar que don Ramón enfrentara las consecuencias de sus crímenes en toda su magnitud. El duque utilizó sus contactos para garantizar que Ramón no pudiera apelar y que su ruina fuera permanente. La justicia para los oprimidos requería la eliminación total de la amenaza, y Alejandro e Isabela se aseguraron de que el administrador de hierro pagara por cada vida que había aplastado, cerrando el ciclo de la opresión y asegurando la paz duradera en sus tierras. El legado de su amor y su lucha se materializó rápidamente. Transformaron una parte de la hacienda en un refugio y una escuela para los hijos de los trabajadores, un lugar donde la educación y la dignidad eran los pilares de la nueva generación. La Hacienda El Acantilado se convirtió en un faro de esperanza en la región, un testimonio viviente de que incluso en la época más oscura, la justicia puede florecer si se planta con coraje y amor. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro de Vega hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Con el paso del tiempo, la duquesa Isabela dio a luz a un hijo, un heredero que simbolizaba la unión de la nobleza y el pueblo, un nuevo comienzo libre de la culpa del pasado. Lo nombraron Mateo, que significa regalo de Dios, un reflejo de la gracia que había encontrado sus vidas. Este niño, que creció escuchando las historias de la lucha por la justicia, representaba la promesa de un futuro en el que la dignidad no sería una mercancía, sino un derecho inalienable, el legado vivo de sus padres. La pareja continuó gobernando con justicia y compasión. El duque Alejandro, ahora un hombre feliz y realizado, aprendió que la verdadera fuerza no radicaba en el aislamiento, sino en la conexión profunda con su esposa y su comunidad. Isabela nunca olvidó sus raíces, asegurándose de que la prosperidad de la hacienda se compartiera equitativamente, demostrando que el amor de época y la justicia social no eran mutuamente excluyentes, sino las dos caras de una misma moneda. Su historia se convirtió en una leyenda, un canto de libertad, que se cantaba ya sin miedo de generación en generación, sobre la mujer que desafió al poder con su grito y enseñó a un duque el significado del honor y la redención. La heroína había completado su arco, pasando de la vulnerabilidad a la fortaleza, usando su voz para reescribir su destino y el de su pueblo, encontrando el amor en el proceso, y así, en las vastas y reformadas tierras de El Acantilado, el amor de Isabela, la Fénix, y el duque Alejandro de Vega floreció, una llama inextinguible que probaba que, incluso contra la tradición y el poder absoluto, el corazón humano, cuando se guía por la justicia, siempre encontrará su camino hacia la libertad y la felicidad duradera. Su legado no fue de riqueza, sino de esperanza. Una promesa susurrada en el viento del acantilado a todos aquellos que se atrevieran a luchar por su dignidad.